Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos continuando con la mezcla de este track. Ya vimos kick, batería, bajo y ahora vamos a ver los leads. En este caso vamos a comenzar en el drop porque tenemos aquí la mayor cantidad de energía. Si quieren ver los demás videos está aquí en la lista de reproducción. Y el lead suena así. Ok, tiene varias capas, vamos a escucharlas. Y lo único que hay aquí pues son estos dos efectos de esta reverberación que va y viene. Así lo hizo la productora, era como, no sé, un efecto creativo, pero vamos a mezclarlo. Aquí este es el tercer pilar junto con el kick, el bajo y faltarían las vocales, eso va a ser en el siguiente episodio. Y vamos a escucharlo en contexto con lo demás. Y sobre todo en este caso con el bajo, como lo mencioné en el episodio anterior, tenemos capas que contienen frecuencias graves. ¿Ok? Y por eso necesitamos que tengan cierta limpieza para que no choquen con nuestro bajo. Muy bien, vamos a comenzar por la capa que está más presente, que sería esta. Esta tiene aquí frecuencias graves. Y también esta. Vamos a quitarles frecuencias. Vamos a empezar con la ecualización. Primero este. Y bueno, también pueden darse cuenta que tiene cierta apertura estéreo. Ojo con eso. Vamos a revisarlo en un momento más. Voy a hacer primero una ecualización normal. Ok, podemos ver que hay bastante suciedad en la parte de aquí abajo. Voy a meter un filtro paso alto. Voy a ir recortando hasta que sienta que ya se me pasó la mano y voy a regresar. Más o menos ahí. Esto siempre es confiando en el oído. Vamos a escuchar con el bajo. ¿No? Porque ya en contexto el bajo está ocupando ese rango de frecuencias. Tal vez le puedo cortar incluso más. Ok, creo que no. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, vamos a analizar aquí con Span para ver cómo está el mid-side de ese sonido. Ok, vemos que de repente parece que se aloca un poquito, pero tampoco es algo demasiado presente. Este sonido es el que está más abierto, tal vez ese nos pueda dar un poco de problemas. Vamos a ponerlo en mono solo para ver cómo se oye. Ok, podemos notar alguno de sus problemas del diseño, ¿no? De sonido, porque pues tiene cancelación de fase. Pueden ver aquí los movimientos, ¿no? No nos vamos a meter con el diseño de sonido, vamos a cargar mejor un proceso con Patcher para intentar ver si con mid-side podemos hacer algo interesante. Vamos a tener aquí separado. Ahí estoy escuchando únicamente. Ok, ese es el side. En el side también debemos de tener cuidado. Podemos cortar incluso un poco más arriba. Por ejemplo ahí. Pero no sé, me gustaría tal vez que el side tuviera algo de distorsión. Vamos a ver cómo podría funcionar. Voy a quitarlo de aquí de la salida y voy a meter un Blood Overdrive porque me gustaría que tuviera tal vez un poco más de armónicos, ¿no? Que sonara todavía más agresivo. Ok, como que suena con un poquito más de brillo. Pero se nos está disparando un poquito el pico.
aunque el RMS bajó. Muy bien, para checar eso vamos a hacer una compresión después, porque podemos ver que hay cierta fluctuación por lo mismo de la cancelación de fase. Quiero controlar eso. Recuerden, las frecuencias graves tienen que ser más sólidas, más consistentes. ¿No? De repente vemos aquí estos picos un poco más locos. A veces el cuerpo sube, a veces el cuerpo baja. Lo voy a comprimir más o menos fuerte. Voy a poner un poquito de ataque. Algo de ganancia para compensar. Solo un decibel, tampoco es demasiado. Ok, voy a hacer una compresión en serie. Esto me está ayudando a comprimir en sí ligeramente el cuerpo. Pero me gustaría algo un poquito más visual. Voy a hacer aquí con Maximus, porque puedo dibujar aquí la forma directamente. No puedo decir estos picos y luego básicamente como si fuera una limitación. Ok, así dejamos todos los transitorios que estén más o menos en el mismo lugar. Hoy comparamos antes y después. Y en contexto. Bien, vamos a escuchar el otro sonido. Este ya tiene delay y reverb. Este solamente parece que tenía un poquito de reverberación. Era más limpio. Este puede que nos dé un poquito más de problemas. Vamos a analizarlo de nueva cuenta con Midside. Y sí, efectivamente, vemos que hay mucho contenido Midside aquí abajo. Y no queremos eso. Voy a aplicar entonces un proceso de ecualización Midside para deshacernos de esas frecuencias graves que están en el side. No queremos eso, es algo que les vengo repitiendo. No es que el bajo y el kick se tengan que poner en mono, sino que podemos ponerlos un poquito estéreo siempre y cuando las frecuencias graves estén en mono. Y para eso los voy a recortar, no quiero eso en el side. Voy a poner un filtro paso alto. Y si se dan cuenta, estoy metiendo varios filtros paso alto con el Parametric EQ2, que ya vimos que no es de fase lineal. Vamos a tener que estar revisando constantemente que no haya cancelación. Me gustaría hacer el recorte hasta acá, pero gran parte del cuerpo de este lead, de hecho, está en los graves. Así que, aunque le estoy quitando los más graves, le voy a regresar un poco en medios. ¿Ok? Para que no se sienta como que perdió mucho cuerpo. Y vamos a analizar también este en el mid. Tampoco queremos que en el mid esté tan arriba. No, toda esta sección ya la tenemos cubierta con el subbajo. Esta ecualización, sin embargo, está un poquito más abajo. El side estaba más acá arriba. ¿No? Si le ponemos atención a la parte de graves, cuando estaba antes, por lo mismo también de que tiene mucho unisono en los acordes, había un poquito de repente de que fluctuaba, a veces se sentía un poco más el grave, a veces no. Y ahora con la ecualización de Midside parece que ya está más sólido. ¿No? De que es más constante su comportamiento. Pero vamos a escuchar en contexto, como siempre les comento, con el bajo. Ok, me gusta. En cuanto a la consistencia del volumen, estamos en 19, 28. Ahorramos un poquito de energía en RMS al quitarle esas frecuencias graves.
Y estoy un poco tentado a hacer otro proceso de mid-side para, no sé, tratar de abrirlo más en estéreo, pero todavía hacen falta las otras dos capas. Lo vamos a dejar así por ahora. Muy bien, esta es la capa principal porque ya tiene más frecuencias altas. No, esta tiene algunas, pero no están tan marcadas. Este, por su característica del sonido, es más sólido. Golpea con unos... Aquí están, ¿no?, las frecuencias mucho más marcadas que estas. Estas se ven un poquito más difusas a comparación de este. Pero otra vez estoy escuchando que tiene algo de frecuencias graves donde no debería. Vamos a analizarlo con Span. Ok, parece que no es en side, pero sí en mid. ¿No? Tiene ahí cuerpo en frecuencias graves donde tal vez no debería. Yo creo que con un ecualizador normal tenemos suficiente. Otra vez un filtro paso alto. Hasta que ya sienta que le quite demasiado. Y regreso un poquito. Ok, esta capa ya quedó un poco más sucia. Tal vez pueda quitarle algo de estas frecuencias altas. ¿No? Porque de todas formas cubría en frecuencias graves. Muy bien, y por último tenemos esta otra. De nueva cuenta, bastante grande este sonido. Vamos a analizarlo. Tiene frecuencias graves donde no debería. Por lo tanto, vamos a aplicar otra vez en este sonido un poquito de mid-side. Vamos a agarrar aquí los presets. Tengo ya mi ecualización mid-side. Muy bien, filtro paso alto. Si se dan cuenta, estoy ecualizando principalmente. No estoy comprimiendo, haciendo distorsión. No, el diseño de sonido ya venía bastante aceptable. El uso de las capas también ahí ayudó. Voy a dejarlo como por acá. Ojo, esto no es lo mismo que convertir a mono, porque convertir a mono simplemente te está sumando las frecuencias. Si ya había cancelación de fase, la suma se cancela y el sonido resultante sí es mono, pero ya tiene la cancelación de fase. De esta manera lo estoy evitando antes de convertirlo a mono. Ok, parece que le quité bastante cuerpo. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, cuando convierto a mono se pierden un poco de las frecuencias altas de este sonido. De hecho, se pierde por completo. Vamos a analizar otra vez aquí en el span. Y si está en completa cancelación, parece que dejé encendido aquí el patcher. Sí. Ahí está. Por eso, pequeño error. Ok, cuando convierto a mono noto como que está un poco cargado en frecuencias medias bajas. Más o menos por acá. Pero vamos a escuchar en contexto y esta vez ya voy a trabajar directamente sobre el bus. Aquí no estoy comprimiendo todavía, no, porque realmente creo que no es necesario y si lo hago, tal vez perdería muchos transitorios. No, esta por ejemplo es sostenido, ni siquiera tiene así como que tú digas demasiados transitorios. Así que voy a tomar una ecualización ya general para el bus. Y voy a ecualizar esta vez ya en contexto con el resto de los sonidos. Que voy a hacer aquí un pequeño paso alto en general.
Ok, este sonido, como es largo, funciona más o menos como pad. Así que voy a ajustar ligeramente su volumen. Muy bien, y creo que le podemos poner un poquito de saturación, ¿no? Para tratar de que suene más lleno. Vamos a hacerlo con el overdrive. Aquí un poquito de brillo. Como lo estoy aplicando al bus, tengo que revisar. Los RMS se están manteniendo alrededor de menos 24. Pero parece que los picos aumentaron un poco. Pero me gusta cómo suena, porque el RMS sigue siendo muy similar, sin embargo hay mucha más presencia y como que siento que hasta suena con más dinámica. Vamos a bajar nada más un poquito. Ok, ahí el volumen quedó bastante similar. Ok, ahí me gusta. Y creo que le podemos meter también un poquito de sidechain. Voy a hacer el envío, esta vez va a ser al bus completo. Y en el bus, después de la distorsión y antes de estos efectos, voy a meter el que va a hacer la función. Ok, vamos a poner que reciba del kick. Voy a poner una pequeña compresión, tampoco quiero que sea tan agresiva. Ok, ahí me gusta cómo suena. Así sonaba sin la mezcla. Y ahora suena como más brillante y como más limpio también, porque le quitamos frecuencias graves y le agregamos también distorsión. Y bueno, voy a revisar el balance frecuencial. Tal vez le necesite agregar un poquito de brillo con compresión multibanda. Podría ser una cosita de nada, pero ya quedó bastante cerca de la meta. Ok, voy a hacer aquí antes del sidechain voy a hacer una ecualización mid-side, ya nada más para terminar de afinar el sonido, para que el estéreo suene más brillante, ¿no? Y como que un poquito más abierto. Algo así. Eso va a dar una ilusión como de que está más brillante o más grande. ¿Qué vamos a escuchar? Creo que podría ser un poquito más estéreo tal vez. Esta por su naturaleza, vamos a dejarlo ahí al centro. Pero tal vez una de estas dos podríamos abrirlo más en estéreo. Este ya tiene suficiente apertura. Este es casi mono.
Bueno, tiene sentido porque es como que la capa principal. Está bien que esté al centro. Un pequeño experimento. Vamos a ver qué tal quedaría esto con Stereo Enhancer. Ok, queda muy estéreo. En algunas partes hasta parece que hay cancelación. Ahí queda bastante alrededor del centro. Ok, ahí se fue a negativo. Vamos a tratar de encontrar el equilibrio. Puede ser 1 milisegundo lo que hace la diferencia. Y esto ya nada más es probar algo extra. No es necesario tampoco que lo hagan. Sí, se nota un poquito más abierto. Vamos a escuchar en mono. Ok, en mono realmente no le está afectando, lo cual está excelente. Vamos a escuchar de nueva cuenta el contexto. Y pueden ver que se levantó un poquito más esta parte. Ya está más equilibrado. Muy bien, aquí no hay ninguna otra cosa que esté sonando más que algunos efectos de sonido. Así que básicamente esto sería todo lo que llenaría en esta sección. Con todos los sonidos que ya hay aquí, esta curva tendría que haber quedado un poquito más plana. Pero pasa lo que les comentaba, la dominancia en las frecuencias graves. Aquí esta sección que es la que percibimos con mayor presencia. Y aquí pues bueno, está aceptable. Más adelante en la masterización tal vez hagamos un poquito de ecualización para tratar de corregir esa curva, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar de hacer algo así y que quede más plana. Que ya nada más, para terminar, voy a ponerle un poquito de reverberación para que suene más grande, ya para algo como eso, o podría copiar la que ya veníamos usando anteriormente para que tenga consistencia. Voy a ponerle el mismo del Crash, vamos a cargarlo en el bus, cortamos las frecuencias graves. Le voy a poner un poco de modulación. Ok, voy a poner aquí una caída más pequeña, un poquito de pre-delay. Vamos a aplicarlo en el side, a ver qué tal queda. Me gusta, suena más limpio. Tal vez un poquito más de wet. Ok, le da un toquecito de brillo y como que queda mejor cohesionado. Me gusta, me gusta. Vamos a escucharlo todo. Perfecto, vamos a dejarlo hasta acá. En este caso ya tenemos mezclado los leads y el siguiente episodio vamos a mezclar las voces. Esto es importante porque
hay secciones, por ejemplo aquí está únicamente el lead y suena muy poco la voz, pero hay otra parte como aquí atrás, donde suenan las voces y al mismo tiempo el lead. Eso es lo que va a estar interesante. Pero mientras tanto, si les gustó este video, déjenme un like, un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con las redes sociales abajo en la descripción o visitando mi página allbytemusic.com, donde podrán encontrar la información de mis servicios de mezcla, masterización, clases, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.